días, amigas. Muy buenos días. Estamos nuevamente aquí desde Semillas de Esperanza, transmitiendo para arrancar el material de Descubriendo el Glorioso Evangelio. Qué privilegio tan grande es estar juntas en esta plataforma para mirar las Escrituras y escuchar su palabra, seguir sorprendiéndonos del Evangelio. Yo no sé si en algún momento tú te has preguntado que el Evangelio fue en aquel momento en que te compartieron las buenas noticias, llegaste a salvación y fue como un hecho, algo que quedó allá atrás y a lo mejor ya no hemos estado pensando tanto en lo que pasó, los conceptos que implican y que hablan para entender mejor el Evangelio, sino como ya estamos de este lado, ya podemos agradecer por esta salvación tan grande, pero el poder sorprendernos juntas esta mañana y en estos días que vamos a estar semana tras semana desmenuzando lo que es el Evangelio. Muchas veces es tan fácil acostumbrarnos a las cosas y olvidar esta preciosa salvación. El Evangelio y nuestra salvación es maravilloso y estamos aquí para encontrarnos con Él. Y eso es algo extraordinario, es algo que vamos a celebrar cada semana, cada jueves que estemos transmitiendo, cada mañana que estemos reunidas en esta plataforma. Pero también quiero invitarte a los grupos pequeños de estudio. Mira, esto es maravilloso que puede quedar aquí una biblioteca de este material, una biblioteca a través de los videos que se guardan en la plataforma de YouTube, pero qué importante es también que podamos nosotros tener esa experiencia de estar en un grupo pequeño, estudiando cada uno de los conceptos que vienen en nuestro material, caminar con otras mujeres en donde podemos compartir nuestros puntos de vista, la experiencia de estar en contacto con la palabra, cuáles son las ideas y los pensamientos a los cuales llegamos y juntas llegar en ese momento de adoración. Estar convencidas de que estamos convencidos en Semillas de Esperanza que en los grupos pequeños se hacen esas relaciones divinas, esos encuentros tan especiales donde podemos orar las unas por las otras y también compartir cómo está impactando la palabra en nuestra vida, pero no solo eso. ¿Cómo puedo yo vivir el Evangelio día a día? ¿Cómo puedo yo vivir el Evangelio en mis relaciones? Porque finalmente el Evangelio es Cristo y Cristo vive en nosotras. Bueno, vamos a orar para pedirle al Señor la ayuda del Espíritu Santo. Y Señor, te damos tantas gracias esta mañana que estamos aquí reunidas. Gracias, Señor, porque nos has llevado por este caminar. Primero viendo atributos de Dios, después el dilema, cómo estaba nuestra situación pecaminosa después de la caída y discerniendo el problema del hombre, entendiendo en qué situación tan difícil nos encontrábamos, en donde no había salida, estábamos en un pozo de desesperación y hoy podemos extender nuestros brazos hacia ti, reconocer que tú has puesto tu mano fuerte y poderosa para atraernos a ti con lazos de amor y experimentar este glorioso evangelio. Gracias, Dios. Gracias, y necesitamos esta mañana de tu ayuda en el poder del Espíritu Santo, que tú guíes esta transmisión, que tú guíes esta enseñanza y sobre todas las cosas que nos des más sed de ti, Señor. Queremos conocerte, queremos entender y hablar y abrazar el evangelio, porque ¿cómo podríamos adorarte? ¿Cómo podríamos explicarle a otras personas qué es la salvación si no lo entendemos con toda certeza? Gracias porque tú dices en el capítulo 12 de Romanos que vayamos a ti con toda nuestra inteligencia y todas nuestras capacidades a conocerte a ti, al Dios vivo. Tú quieres que todos los dones, habilidades que nos has dado, vayamos ahí a la Escritura y empecemos a discernir, a entender, comprender y abrazar las verdades que tú nos muestras a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque usas nuestra inteligencia para que lleguemos a ese proceso de real adoración. Y así queremos, Señor, esta mañana escucharte a ti, Señor, a través de
todo lo que has hablado y vas a hablar esta mañana a nuestras vidas a través de tu palabra. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amigas, pues en este estudio del glorioso evangelio vamos a profundizar en estos hechos, esos hechos que van construyendo esta salvación en donde Cristo nos otorga la salvación tan grande y tan preciosa y que hoy queremos valorar como nunca antes, entendiendo cada eslabón que va conformando lo que nos llevó a la salvación. Y lo primero que vamos a ver en esta lección es el dilema divino y el evangelio. Hay un dilema. Y este es el dilema divino, cómo Dios puede ser justo y castigar lo que está mal, pero al mismo tiempo puede ser bueno y perdonar a las personas que creen en Él. Cómo Dios puede mostrar su amor y su justicia al mismo tiempo. Y eso es un dilema y es el dilema divino. En el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra dilema como una situación en la que es necesario escoger entre dos cosas, entre dos situaciones igualmente buenas o malas. En las Escrituras, el más grande de los dilemas que tenemos frente a nosotros en casi todas las páginas, ¿verdad?, de la Biblia es: ¿cómo puede un Dios justo perdonar a los malvados? ¿Cómo puede un Dios que es justo y santo perdonar a personas que son malvadas, que han pecado contra Él? Entonces, esa es la pregunta, la gran pregunta esta mañana, y vamos a estar haciendo una serie de preguntas como para poder analizar y estar como meditando y caminando a ver cómo puede un Dios justo perdonar a los malvados. ¿Y cómo sucede esto? Dios justifica libremente incluso a los hombres más malvados que acuden a Él en fe, y eso lo sabemos perfectamente. Esta verdad es la mayor alegría y el tema de los himnos más gloriosos que hemos escuchado. Dice alguno de sus himnos: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Sin embargo, el problema sigue siendo: ¿cómo puede un Dios ser justo sin poner en tela de juicio, ¿verdad?, su justicia, concediendo perdón a estos malvados? ¿No debe el juez de toda la tierra hacer justicia? ¿Cómo puede un Dios justo ser indiferente al pecado y barrerlo debajo de la alfombra como si nunca hubiera sucedido? ¿Puede acaso un Dios santo traer a hombres malvados a la comunión con Él mismo y aún seguir siendo santo, no poner en juego su santidad? Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Y dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. La Escritura nos está mostrando una máxima que parece desmentir la posibilidad de indulto o la justificación de Dios a los pecadores. Entonces, lo que vemos aquí, ¿verdad?, de acuerdo a este texto, que cualquier persona que justifique a los hombres impíos es abominación al Señor. Y quiero decirte que buscando en el diccionario la palabra abominación, vemos que es algo que viene del hebreo y que significa que es repugnante o asqueroso. O sea, a ese grado es como el Señor lo está poniendo, ¿verdad? Abominación es algo repugnante o asqueroso, y en las palabras de las más fuertes, ¿verdad?, que encontramos en la Escritura, que vienen del origen, de origen hebreo. La verdad que comunica es que Dios aborrece y detesta a cualquier persona, especialmente cualquier autoridad o juez que justifica o absuelve a una persona culpable.
Sin embargo, amigas, precisamente ese es el tema del Evangelio, ese es el mensaje del Evangelio. A lo largo de la historia, Dios ha hecho esto constantemente y lo vemos, ¿verdad? Cómo se va haciendo este enramaje, ¿verdad? A través de la Escritura, que ha justificado a hombres malvados, perdonando sus hechos perversos y cubriendo su pecado. Entonces, ¿cómo puede Él todavía ser justo? Y la siguiente ilustración puede ayudar un poco a explicar el problema con mayor claridad. Supongamos que un hombre regresó a su casa una noche para encontrar a toda su familia asesinada en el piso de su sala. Y el asesino seguía en pie sobre ellos con sangre en sus manos. Y también supongamos que el hombre captura al agresor y lo entrega a las autoridades competentes con toda la evidencia en su contra. Pues llega el día de la sentencia del asesino, el juez hace la siguiente declaración: yo soy un juez muy amoroso, lleno de compasión y misericordia, por lo cual declaro no culpable a esta persona ante este tribunal de justicia y libre de toda sanción. ¿Cuál sería la respuesta de la víctima ante tal veredicto? ¿Te la puedes imaginar? ¿Estaría de acuerdo que se hizo justicia? No, en absoluto. Seguramente esta persona estaría horrorizada por esta justificación de un juez de este hombre malvado y pediría que se hiciera un nuevo juicio y que a este hombre le quitaran el cargo de manera inmediata. Hablaría que hay un juez que es mucho más corrupto y abominable que los mismos criminales que están libres. Seguramente todos estaríamos de acuerdo con esa evaluación. Sin embargo, ahí está el problema. Si exigimos esa justicia de nuestros jueces terrenales, ¿debemos esperar menos del juez de toda la tierra? Uno puede preguntarse por qué Dios no puede simplemente perdonar el pecado del hombre. Y ya. Las Escrituras nos mandan perdonar libremente a nosotros, así que ¿por qué sería malo para Dios hacer lo mismo? Y hay una triple respuesta a esta pregunta. En primer lugar, Dios no es como nosotros. Dios es infinitamente más precioso que toda su creación combinada. Por lo tanto, no solo es justo, sino también necesario que Él busque su propia gloria y la defienda. Dado quién es Él, la más mínima forma de rebelión es un delito de alta traición digna de la censura más estricta. Para Él, permitir que alguien cometa algún delito contra su persona no puede quedar impune. Sería una doble injusticia si Él lo perdonara, si Él lo dejara sin ejercer su justicia. Él haría injusticia a su propia deidad, negándose a sí mismo la gloria que le pertenece a Él. También haría injusticia a su creación al permitir negar la razón misma de su existencia, es decir, su propia gloria. En segundo lugar, amigas, Dios no puede simplemente negar su justicia a fin de manifestar su propio amor, porque de alguna manera podríamos decir es que Dios es amor y por ese amor, ese don que Él tiene, ese atributo que Él tiene, Él puede perdonar a los malvados. Debe ser a la vez justo y amoroso. Y Él no puede ser una cosa a expensas de la otra. Muchos evangelistas bien intencionados han declarado erróneamente a las multitudes perdidas que en lugar de ser justo con el hombre pecador, Dios ha determinado ser amoroso. La conclusión lógica es que el amor de Dios es injusto o que Él es capaz de darle la espalda a su propia justicia en nombre del amor. Esta declaración revela la ignorancia del Evangelio y de los atributos de Dios. La maravilla del Evangelio no es que Dios escogió el amor sobre la justicia, sino que Él fue capaz de permanecer justo mientras que otorga el don del perdón en amor. En tercer lugar, Dios es el juez de toda la tierra. Su posición es hacer cumplir la justicia
castigar el mal y reivindicar la justicia. Por todo ello, no sería apropiado, amigas, que el juez celestial perdonara a los malos, como de igual manera tampoco sería correcto que un juez terrenal perdonara al criminal que está en ese tribunal de justicia. Es nuestra queja frecuente y lo escuchamos constantemente, que nuestros sistemas de justicia sean tan corruptos y nos sentimos muchas veces traicionados cuando criminales convictos son perdonados. Entonces debemos esperar menos justicia de Dios que la que hacen nuestros propios jueces terrenales. Claro que no, ¿verdad? Es una verdad bien fundamentada de que si hay una aplicación de la justicia para todas las naciones, pueblos y culturas, si no hubiera esta justicia bien aplicada, se iría rumbo a la anarquía. Si Dios ignorara su propia justicia, concediendo ese perdón sin la satisfacción de la justicia, sin esa sentencia del mal, la creación simplemente no podría soportarlo. Una vez demostrada esta necesidad absoluta de justicia de Dios y su juicio para los impíos, la pregunta sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios ser justo y sin embargo justificar a los impíos? Bueno, para que la humanidad tuviera esperanza tenía que haber una solución, porque el tema es que Dios es justo y Dios es santo, y a nosotros nos queda claro cuando hicimos el material de Discerniendo el Problema del Hombre, que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. La respuesta se encuentra en una de las más grandes palabras de la Escritura y es propiciación. La palabra deriva de la palabra latina propicio, que significa misericordia, y se refiere a algo que propicia, apacigua o aplaca. Y vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 7. Éxodo 34, versículo 7. Y dice, vamos a leer desde el 6. Entonces pasó el Señor que delante de él y proclamó, el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los... Vamos a leer solo la parte A. Y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, el corazón de esta parte es que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Y aquí vemos, ¿verdad? Y vamos a desmenuzar un poco qué es iniquidad. Iniquidad es hacer el mal de manera deliberada, es elegir pecar con intención y rebeldía contra Dios. No es solo, amigas, no es solamente cometer errores, sino actuar con maldad consciente. Transgresión es romper una ley o una regla intencionalmente y ir más allá de los límites que Dios ha establecido, es desobedecer a propósito. Y el pecado es hacer lo que Dios ha prohibido, fallar en cumplir su voluntad o desobedecer sus mandamientos, es todo lo que nos separa de Dios. En un solo versículo nos encontramos nuevamente el dilema. Dios presentándose a sí mismo. Dios es ambas cosas, aquel que perdona y aquel que castiga. Qué interesante, amigas. Dios se presenta como aquel que perdona el pecado, la transgresión, pero también dice que no tendrá por inocente al culpable. Amigas, ¿podemos ver el problema? Dios en su carácter completo, porque Dios es justo, pero también es amor, tiene que buscar una solución. Y si Dios quiere perdonar, una de las más grandes declaraciones de las Escrituras es que nada, amigas, es imposible para Dios. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, donde aparece nuevamente la palabra propiciación,
y se refiere a esa cubierta que cubría el arca del pacto. Y una vez al año, estando en ese propiciatorio, en el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba sangre del sacrificio 7 veces. Fue a partir de ese mismo acto de misericordia que Dios pronunció perdón a su pueblo y se declaró reconciliado por la muerte sangrienta del sacrificio. Es por esa razón que la cubierta sobre el arca fue llamada propiciatorio, porque fue ahí donde el pecado fue expiado y la misericordia fue posible. La palabra propiciación se refiere especialmente al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y en esa cruz del Calvario, en él se explica que la muerte de Jesús tomó nuestro pecado y satisfizo la justicia divina de Dios, aplacando su ira. Debido a que Jesucristo una vez por todas pagó por los pecados de su pueblo, Dios puede justamente extender su justicia a los culpables y ser a la vez justo y el que justifica a cualquier persona que tenga fe en su Hijo. El gran dilema, ¿cómo puede Dios ser justo y aún así justificar al malvado?, ha sido resuelto en el Evangelio de Jesucristo. El mismo Dios que rectamente condena al malvado se hizo hombre y murió en el lugar del malvado. Dios no ignora, no renuncia o no pervierte las demandas de su justicia para justificar al malvado. En lugar de eso, Él pagó las demandas de esa justicia a través del sufrimiento y muerte de su Hijo en el Calvario. El gran dilema, ese gran problema, era cómo Dios podía ser justo y al mismo tiempo perdonar a los que hacen el mal. La solución está en el Evangelio, ese Evangelio glorioso de Jesús, porque Él pagó por nuestros pecados, permitiendo que Dios sea justo y nos perdone al mismo tiempo. El Evangelio, amigas, es esa buena noticia sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él vivió sin pecado, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva y eterna. Eso es lo que nos salva y nos reconcilia con Dios. Mi oración es que cada una de nosotras logremos tener un mayor entendimiento de esa magnitud de la santidad y de esa justicia de Dios que llevó a su Hijo a aplastarlo en una cruz para su gloria y por amor de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque a través de todo este proceso que tú nos has llevado en Semillas de Esperanza, y esta mañana volvemos a recordar tus atributos, como cada uno de ellos tiene un plan y un propósito para traernos a salvación. Pero más allá de eso, para darte gloria y honra a ti. Señor, gracias por ser un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios santo. Y gracias porque extiendes tu misericordia, tu amor y aún tu justicia cuando nos salvas. Gracias por la vida de Cristo que hoy nos trae y nos recuerda este glorioso evangelio. Te alabamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, amigas, te recuerdo que si quieres unirte a alguno de los discipulados, ponte en contacto con nosotros. Tenemos el material, tenemos el PDF, te lo podemos hacer llegar en cualquier parte que nos estés escuchando. Y yo te animo que este día tú puedas mirar de lleno el rostro de Jesús y todo lo terrenal perderá su brillo. Vuelve tus ojos a Jesús. Bendiciones.